Señor presidente de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, señor, y aquí a la expectativa de lo que pase el 21, pero ya una cosa parece segura, y es que el 21 no habrá actividad normal en la ciudad. Ya las universidades cancelaron sus clases, los colegios cancelaron los colegios, y entonces la actividad normal, la actividad comercial, la vida normal, se va a ver suspendida en gran medida. ¿Ustedes en FENALCO han hecho algún estimativo de lo que eso cuesta, de lo que eso significa para millares y millares de personas, o que tienen su pequeño negocio o que necesitan, como se necesita todos los días del negocio, para comprar el diario, como dicen aquí en Bogotá, o para comprar lo que es más urgente? ¿Qué visión tiene FENALCO de ese hecho desprendido de toda consideración política? El hecho es una parálisis porque en los días festivos sí hay parálisis, porque en muchas partes y en muchos momentos es el más activo del comercio, el día feriado. Pero este día no es feriado, pero puede ser de parálisis. ¿Qué estimativo tienen ustedes en FENALCO, doctor Orrego? Pues ese es un día funesto para el comercio, es un día negro, muy grave. Hablamos de que para el 73% de los comerciantes la productividad se baja de manera, digamos, de manera muy importante. Las ventas caen hasta en un 50% para ellos, pero para el resto caen en mucho más. Ese es un día en el que las personas cancelan las citas, la productividad se baja por completo, esas ventas no se reponen, pero ese día sí se tienen todos los costos de un día común y corriente. Y además de que en ese día las ventas se caen muy duro, el día anterior y el posterior tienen también un rezago, porque pues la gente está, digamos, empezándose a preparar para el día de paro, y es una inmensa afectación para el comercio y para todas las personas. Esto afecta absolutamente a todo el mundo. Bueno, ¿y ustedes tienen algún estimativo en cifras? Me habla del 50% de reducción de la actividad. ¿Es lo que están esperando? Sí, es lo que tradicionalmente ocurre. Esperemos que esta ocasión pues no vaya a superar esa meta, que de por sí es una meta muy alta. Y cuando hay vandalismo en el sector donde hay vandalismo, pues las ventas se caen por completo. Estamos hablando de más del 90%, porque muchas veces alcanzan a abrir un momentico en la mañana, pero cuando empiezan las marchas y hay cualquier tipo de acto vandálico, tienen que cerrar las puertas, las ventas se caen por completo. Además de que pues los daños que les hacen a los locales comerciales son daños pues que le toca al comerciante salir a repararlo. Por eso es que desde FENALCO continuamente pedimos que a quien vaya a organizar una marcha, que le exija un seguro para que alguien le responda a ese comerciante por los daños que recibe en su establecimiento comercial. Le queríamos tratar ese tema. ¿Los comerciantes tienen algún tipo de seguro, algún tipo de póliza que los cubra de esas eventualidades de vandalismo o inclusive de parálisis, lucro cesante en su negocio por una perturbación del orden público? ¿Esa póliza existe? Algunos establecimientos comerciales tienen ASONAE Motín, pero pues no todos lo pueden pagar y no en todos los sectores de la ciudad las compañías de seguros se los venden. Por ejemplo, los que están en las vías principales, pues obviamente ya no les venden ese tipo de póliza porque para la compañía de seguros es una pérdida. Pero si se hiciera como lo estamos pidiendo nosotros, pues ya sería una responsabilidad de los organizadores que esto no se diera, y con seguridad pues tendrían muchísimo más cuidado para que esto no ocurra en los diferentes lugares por donde pasan las marchas. Entonces, en síntesis, los daños que se causan son por cuenta del comerciante. Él es el que tiene que pagar los daños y tiene que enfrentar el tema de los vidrios y si hay robos y si hay ataques a la propiedad, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. El comerciante tiene que responder por lo suyo y seguramente iniciar una demanda si tiene las posibilidades contra el Estado que no lo protegió en ese espacio donde él está trabajando y tributando. Pero es una responsabilidad del establecimiento del comerciante poder reparar su inmueble y poder pues, reponer lo que le robaron. Usted dice que tradicionalmente esto tiene una baja de consumo de 50%, pero ese tradicional hay que ponerlo en cuestión, porque un movimiento como el del 21 no tiene recuerdos
tradicionales. Esto es distinto y esto es mucho más grave y mucho más grande que cualquiera otro, ¿o no? Así es, este es el más grande que desde que yo tengo memoria, pues, y seguramente ese día pues no va a haber actividad comercial y esto afecta a toda la ciudad, no solamente a los comerciantes, sino absolutamente a toda la ciudad, porque pues ese día no se cobran impuestos, ese día pues pasan muchísimas cosas que terminan afectando absolutamente a todo el mundo. Ya ustedes en Fenalco tienen un esquema de cuáles son las rutas de las marchas para prevenir a los comerciantes de la posibilidad de esa marcha por ciertos sectores. ¿Eso ya está perfectamente definido Eh, o quedan dudas? Pues ya hay varios lugares donde se dice que van a hacer las concentraciones y algunas rutas ya están previstas. Hoy casualmente tenemos en la Policía Nacional, nos van a dar la última información para nosotros compartírsela a todos los comerciantes. Usted habla de la Policía Nacional. La Policía Nacional tradicionalmente en estos casos de vandalismo ha protegido los establecimientos comerciales cuando son atacados. No, no ha alcanzado. Ellos hacen un esfuerzo importante, pero la verdad es que no ha alcanzado porque pues vemos cómo quedan los establecimientos comerciales después de una marcha, de muchas de las marchas que se vienen dando, ya sea por la carrera séptima, ya sea por la 26, ya sea por la 13, pues quedan absolutamente destruidos, las fachadas llenas de grafitis, muchas ventanas son quebradas y muchos establecimientos son saqueados. Y Dios nos libre, pero algunos establecimientos han sido víctimas de incendio, ¿no? De conatos de incendio. Así es, No. destrucción total. Pues vimos hace poco que hasta la iglesia, hasta la catedral primada la estaban desbaratando. Entonces, Dios nos tenga de su mano respecto de lo que ocurra en un establecimiento bancario o en un establecimiento comercial o en una tienda o en algún sitio. Tan distinto, yo recuerdo cuando hicimos la gran marcha por el no, una marcha gigantesca que nos llevó desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Todos los establecimientos comerciales abiertos, la gente entraba, compraba sus cosas, descansaba un poco, se tomaba su gaseosa o lo que quisiera tomarse, no había la menor sensación de inseguridad y efectivamente no ocurrió nada. Es decir, en aquella movilización gigantesca de personas no hubo un solo ataque contra la propiedad privada. Tan distinto de estos otros ataques que si no tienen actos de vandalismo parecería que estuvieran incompletos, ¿no? Vamos a ver Así es. lo que ocurra ahora porque insisten los organizadores de las marchas en que invitan a que la marcha sea pacífica. Pero las noticias que tenemos, no sé si ustedes dispongan de otras, es que están llegando inclusive terroristas internacionales y muy bien entrenados y que vienen del Ecuador y que vienen de Venezuela en gran cantidad y de España inclusive a promover los desórdenes. ¿O la policía no los ha puesto a usted al tanto de esas alternativas? Pues esto nos lo hemos venido conociendo por diferentes medios. Esta es la inmensa preocupación que tienen los comerciantes. Por eso hay una prevención, muchos de ellos están pues, preparándose de alguna manera, seguramente muchos de ellos no van a abrir sus puertas, especialmente los establecimientos que están en la ruta por donde vayan a pasar las marchas, pues me imagino que se cuidarán de la manera más precavida posible, porque a la hora de que ellos son los que tienen que responder por lo que les vaya aconteciendo. Desafortunadamente no hay quien le responda por lo que le hagan los vándalos. Doctor Orrego, hay un sector que nos preocupa porque es un sector grande de la economía nacional y de la economía moderna, que es el sector de los servicios. Y aquí en servicios la gama es enorme. Los consultorios médicos, las peluquerías, los sitios donde se atiende al público para prestarle un servicio, no necesariamente para venderle alguna cosa. ¿Eso lo incluyen ustedes dentro del sector comercio o ustedes tienen una diferenciación con quienes no venden cosas sino que venden servicios? No, en Penalco hay muchos afiliados que son, pues que venden servicios. Las peluquerías están afiliadas en Penalco y muchas otras entidades, por ejemplo, hay consultorios que tienen la afiliación a Penalco, ya sean de odontología, inclusive médicos, las empresas de seguridad también están afiliadas a Penalco. Este sector se llama servicios al comercio. ¿Servicios al comercio?
al comercio. Sí, se denomina así, pero obviamente es servicios en general, porque pues las peluquerías son para el público general y lo que ellos están vendiendo es un servicio. Ese es un sector que generalmente en estas ocasiones tiene que quedar cerrado. Y sabemos de varios consultorios médicos que dicen, no, el jueves es que sencillamente no abrimos. No vamos a exponer a nuestros pacientes y no nos vamos a exponer nosotros. ¿Ustedes tienen noticia de que eso esté muy generalizado? Eso está muy generalizado en diferentes sectores, inclusive hay, especialmente los que tienen establecimientos comerciales o establecimientos de servicios, como el que está mencionando, por las rutas por donde van a pasar las marchas. Y pues lo que ocurre es que en un día de marchas, la gente está concentrada en llegar al trabajo y regresar a su casa. Obviamente el tema comercial se cae y el temor de las personas de sufrir algún tipo de afectación, como lo que ocurrió, por ejemplo, el 31 de octubre en el Centro Comercial Los Héroes, pues que fueron actos vandálicos gravísimos, eso pues genera una inmensa preocupación en todos los comerciantes. Doctor Orrego, hay un sector del que no hemos hablado y que es muy preocupante, ¿no? Pues es muy ostensible, que tiene un impacto, debe tener un impacto tremendo, que es el sector transporte, especialmente en lo que, bueno, el sector público pues tiene unas pérdidas enormes porque deja de funcionar en gran medida, pero los taxistas, por ejemplo, la gente se queda encerrada, la gente no va a sus oficios, la gente no va a su trabajo, y entonces, ¿cuáles son las pérdidas de los taxistas ese día? ¿Eso alguien lo ha medido? ¿Eso está cuantificado? ¿Los taxistas lo han dicho alguna vez? Pues nosotros no tenemos una medida exacta, pero sí es pues, de público conocimiento que ese día se baja el trabajo para ellos y muchos prefieren guardar el carro por temor a que les afecten sus vehículos, que es un medio, o sea, es su capital de trabajo a la hora del día. Claro, claro. Entonces son las dos razones. Primero, porque no va a haber trabajo. Y segundo, porque pueden aparecer unos fascinerosos disfrazados de manifestantes y que tienen predilección en romper automóviles y en quemar automóviles. No sabe uno por qué, pero es una predilección extraña y entonces eso le causa daño a mucha gente. El costo de lo que llaman las marchas, el costo de estas protestas pacíficas que a la vista de lo que estamos comentando dejan de ser pacíficas. Si a mí me alteran mi ritmo de vida, si yo no puedo trabajar, si yo no puedo vivir, si yo no puedo estar tranquilo ese día por el solo hecho de la marcha, se está perdiendo la paz. Esa es una visión que tenemos nosotros del orden público. Y el que no haya incendios físicos y el que no haya muertos y sangre en la calle no significa que las cosas están tranquilas. No, no están tranquilas para una gran parte de la ciudad y esa gente, es que, doctor Orrego, aquí se le olvida que hay mucha gente que vive al día, que vive al día. Usted, yo recuerdo pues en mis épocas de infancia cuando la ciudad era más fácil y la recorría, que el tendero, que era el amigo, estaba atendiendo a la gente que venía a comprar lo que se llamaba el diario. ¿El diario existe todavía? Doctor Londoño, la inmensa mayoría de las personas en Bogotá viven al diario. Y hablando ahí sí con tenderos, que pues muchos de ellos tienen reuniones frecuentes con nosotros por diferentes temas, nos cuentan que los días de paro los afectan a ellos porque las personas que viven en los barrios donde ellos trabajan, pues ese día no consiguen dinero, ese día se afectan y obviamente eso termina tocando absolutamente a todo el mundo. Lo que significa que hay gente que ese día pasa hambre en la casa. Así de fácil. Ese día no consiguió lo del diario, ese día pues no pudo comer, así de sencillo. Entonces tiene que alargar cualquier cosita que le haya quedado del día anterior. No, esto es dramático, pero esto es una realidad social que se desprecia, que nadie la tiene en cuenta y que hay que incorporarla a este examen general de una cuestión tan grave como esa. Hay gente que vive al diario. Yo recuerdo, vecino, vengo por lo del diario, y entonces el vecino sabía, inclusive prestaba la plata y hacía las cosas. El diario, la gente vive al día, muchísima gente. Entonces, ese día, el jueves, quedará vetado para que la gente compre su diario, para que la gente tenga su vida ordinaria. Esperemos que esto transcurra dentro de cierta tranquilidad y que los daños al inmobiliario público y a la propiedad privada
no sean daños muy costosos. En todo caso, qué importante que ustedes lo digan y qué importante que esto quede de presente. Estas movilizaciones supuestamente pacíficas suponen un daño muy grave a la ciudad, que se expresa en la actividad más visible y más cotidiana y más corriente, que es la actividad del comercio. Ya verán las fábricas si funcionan o no funcionan, ese es otro tema distinto. Probablemente los obreros no puedan llegar a trabajar en las fábricas, probablemente suponga tenerlas abiertas un riesgo excesivo, pero el comercio, que es la vida de cada día, queda tan afectada como nos lo contaba el señor presidente de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego. Doctor Orrego, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Bueno, queridos amigos, son cosas en las que no se piensan, ¿no? La gente que vive al día, el tendero que abre su tiendita porque la gente va a comprarle lo del diario, ¿cómo va a vivir ese día? Pues no va a vivir, porque empezando si no se puede transportar, porque no va a haber transporte. Porque es que el taxista guarda su carro no solamente porque no va a tener clientela, sino porque le pueden dañar el carro. claro. Y el carro es su capital de trabajo, es su vida, es su patrimonio. Pues conozco de varias empresas, doctor Fernando, en el sector de la construcción, que decidieron decirle a sus empleados: no hay trabajo el jueves, lo que vamos a hacer es alargar las jornadas laborales de lunes, martes, miércoles, y si se puede el viernes, para que el jueves no vayan a la oficina. Claro, para reponer lo que y no lo mismo, trabajarán el jueves. lo mismo en las universidades, donde también se canceló la clase. Se cancelaron la clase Sí. y en los colegios. Sí, señor, Los también, colegios claro. no hay dígame, Claro. ¿quién es el rector de un No, colegio que asume la responsabilidad de que a un niño, a un bus lleno de niños lo ataquen? Esa responsabilidad no la asume nadie, no la asume nadie. Y hasta ahí Colegios- llega el derecho fundamental a la educación. Ese sí no importa. Ese no importa. A los de Ese- FECODE no les importa, ¿no? Digamos, los de FECODE, que son quienes convocan a la marcha. las emergencias de salud. Hágame el favor. Aquí tengo una emergencia y consiga taxi y consigo y por dónde puedo ir y por dónde me puedo desplazar. Y es que la emergencia es una emergencia y hay que atenderla inmediatamente. Dice usted, y consiga taxi. Bueno, en un país civilizado debería uno conseguir una ambulancia para una emergencia de salud, pero pues ya sabemos cómo funcionan las cosas. Claro, pero pues es que hay emergencias de salud. Hay gente que no tiene para pagar la ambulancia. No, pero la pagamos con los impuestos, doctor Londoño. Ah. Las ambulancias son un servicio público. Bueno, sí, muy bien, un servicio público que ya conocemos. Juan Sí, ya lo Esteban conocemos. Orrego, presidente de FENALCO Bogotá, nos está hablando sobre un cariz, sobre un aspecto de esta marcha pacífica que deja de ser pacífica en el momento en que por multitudinaria afecta los derechos de los demás, los derechos a vivir. Entonces supóngase que salgan a la calle 300.000 personas, un gentío, ¿no es cierto? Enorme, gigantesco, esa sería una marcha gigantesca. Bogotá tiene 7 millones de habitantes. Y Pero, entonces, doctor Londoño, es que ni siquiera con lo de las 300.000 personas, si es que con 15 personas, como lo hemos visto en la circunvalar, con 15 personas son bueno, capaces de bloquear la circunvalar. claro, Ni para qué subir a los miles. Claro, pero hablando de miles, quiere decir que son millones de personas las afectadas por una marcha pacífica. Eso está claro y eso le debe quedar claro a todo el mundo. Si la marcha estuviera bien reglamentada, si se supiera exactamente por dónde iba, si tuviéramos la certeza de que en esa marcha no va a pasar nada, como las marchas que hacíamos en protesta contra las FARC. La gente sabía que no pasaba nada y los almacenes estaban abiertos y yo iba en la marcha y alguien, una señora me decía: espere un momentico, voy a entrar aquí al lado a tomarme algo y a pedir un baño. Y estaba abierto todo y era natural y nadie tenía el menor temor, porque esa sí era esencialmente una marcha pacífica que no iba a estar infiltrada por nadie y que hay de que alguien tratara de infiltrarla, ¿no? Muy bien. Juan Esteban Orrego, presidente de FENALCO Bogotá, estaba con nosotros en la hora de la verdad.